Bueno, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al segundo día de actividades del taller de Big Data en Salud que se realiza en la ciudad de Puebla. Estamos iniciando la primera actividad de este día, que es un panel de discusión titulado Expediente Clínico Electrónico en México, situación actual y perspectivas en el corto plazo. Agradecemos a todos los asistentes que nos han acompañado en las transmisiones de línea y a quienes han tenido la oportunidad de asistir a la Facultad de Ciencias de la Computación a atender las actividades que se realizan de manera presencial. Los invitamos a que sigan participando en estas actividades y bueno, pues vamos iniciando con esta actividad del día de hoy. Para empezar, quisiera comentar un poco acerca del expediente clínico electrónico. Hay muchas definiciones, una de ellas ya sus enfermedades, tratamientos y seguimiento médico en formato digital. En algunos casos solamente se refiere a la estructura que almacena toda esta información. El principal propósito de este expediente clínico electrónico pues es soportar de manera continua, eficiente, con calidad y de manera íntegra la atención y cuidados de la salud. La expectativa es que al tener la información en formato digital, pues va a ser mucho más fácil acceder a ella, aplicar sistemas que puedan aprovechar toda esa información que está disponible y en principio, bueno, pues es una promesa muy atractiva que puede permear finalmente en una atención a los pacientes mucho mejor. Entonces, un expediente clínico electrónico es el mayor reto en cualquier sistema de salud, incluidos los sistemas de salud que tenemos aquí en México. Y como ya decía, su propósito es ofrecer un servicio mucho más eficaz. En el caso de México, el expediente clínico electrónico pues debería favorecer la integración de distintos sistemas de salud. Como bien es sabido, en nuestro país tenemos diversos sistemas, cada estado maneja un sistema de salud diferente y este tipo de sistemas pues deberían de ayudar a integrar toda esta información y sobre todo también atender el problema de movilidad de los datos entre los pacientes. Cuando un paciente se mueve de un estado a otro, cuando cambia entre un sistema de salud y otro, pues debería de ser mucho más fácil que esa información se utilizara y sirviera para los fines que tiene. El expediente clínico, como ya comentaba, debería favorecer una atención médica con base en información retrospectiva, muy importante, conocer la información histórica de la evolución en el tratamiento de alguna enfermedad o de las enfermedades de un paciente de manera concurrente, es decir, que se pueda acceder a toda esa información que esté disponible y también de manera prospectiva. Estas son las promesas que tiene el expediente clínico en todos los países y también, desde luego, en México. Esos son algunos datos que tenemos y que también forman parte de este antecedente para la discusión que tenemos del día de hoy acerca del expediente clínico en México. Por ejemplo, en el 2018, el número de sistemas utilizados en cada una de las entidades federativas de nuestro estado era variable, es decir, tenemos una diversidad amplia de sistemas que trabajan con el expediente clínico electrónico. Más de 40 sistemas se estaban usando en este año. En este panel tenemos de abordar algunos problemas relacionados con el expediente clínico electrónico en México. Revisaremos cuál es la situación actual a partir de la participación de especialistas en esta área y también se discutirán cuáles son las perspectivas de desarrollo en torno al expediente clínico electrónico en el corto plazo. Pues después de más de 2 décadas del inicio de la promoción del expediente clínico en nuestro país, por ahí de los 90s, intentaremos responder a la pregunta de cuál es la situación actual del desarrollo de expediente clínico electrónico en México, en qué nivel de desarrollo
se encuentra el expediente clínico en nuestro país y cuáles son los retos en el corto plazo que se deberían de superar o atender para avanzar hacia la consolidación de la implantación efectiva del expediente clínico en nuestro país. En este panel de discusión contamos con 4 panelistas, todos ellos desarrollando trabajo relacionado con el expediente clínico electrónico, y si me lo permiten, me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos. Nos acompaña Gustavo Emilio Mendoza Holguín, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Tehuacán y también es maestro en ciencias de la computación por la UAP. Actualmente está cursando el doctorado en ingeniería del lenguaje y del conocimiento, también en la Universidad Autónoma de Puebla, investigando sobre el proceso de ciencia de datos en el contexto de la información médica. Nos acompaña también Sergio Rafael Holguín. Él es doctor en ciencias de la computación por la UNAM. Desde 2007 es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Informática de la Universidad de la Sierra Sur, ubicada en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca. Sus áreas de interés en investigación son el gobierno digital, la inteligencia artificial. Ha impartido clases en la licenciatura en informática, en la maestría y en el doctorado en gobierno electrónico en la UNCIS, en temas relacionados con inteligencia artificial, bases de datos y perspectiva tecnológica. También ha publicado aproximadamente 30 artículos científicos, 2 libros en temas de procesamiento del lenguaje natural, minería de datos y gobierno digital, y ha dirigido 4 tesis de maestría y una de doctorado. Ha trabajado también en proyectos de minería de datos bancarios en Banamex Citibank y desarrollado consultoría y capacitación para el gobierno de la Ciudad de México. Nos acompaña también el doctor Víctor Manuel Rocha. Él es profesor investigador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es coordinador del Laboratorio Nacional de Tecnologías de Información, con sede allá en la Autónoma de Ciudad Juárez, y también es investigador asociado en el Centro de Inteligencia Artificial del Estado de Chihuahua. Él realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente lidera un proyecto de interoperabilidad de sistemas de expediente clínico electrónico. Sus principales líneas de investigación se centran en la seguridad informática, la criptografía aplicada, en blockchain y en seguridad cognitiva. El doctor Morales Rocha es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Nos acompaña también el maestro en ciencias Miguel Ángel Reyes López. Él es licenciado en ciencias computacionales por la UAP y recibió su grado de maestro en ciencias por parte del INAOE. Ha sido colaborador en proyectos en seguridad pública del municipio de Puebla, en videovigilancia, reconocimiento de matrículas, telefonía y radiocomunicación. Actualmente es el responsable del área de tecnologías de la información en el ISTEP, trabajando en proyectos sobre almacenamiento de imágenes médicas, desarrollo de servicios para la derechohabiencia y en la administración del expediente electrónico. Entonces, bueno, pues agradecemos a todos los panelistas que hayan aceptado la invitación para participar en este panel de discusión. Y si les parece bien, pues comenzamos con el primer bloque de discusión en esta actividad, y les pediría a cada uno de ellos que nos dieran su opinión, que nos expresaran, que compartieran con toda la audiencia su experiencia, y que lo hicieran con el objetivo de responder a la pregunta: ¿cuál es el trabajo que han venido realizando sobre el expediente clínico electrónico y cuál ha sido la principal problemática en este contexto en el que han abordado? Entonces, si les parece bien, pues podemos empezar, si les parece bien, con el doctor Víctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, en cuanto al trabajo que he venido realizando en relación al expediente clínico electrónico en México, mis primeras experiencias se remontan a varios años ya, 18 o 17 años más o menos, trabajando en el sector público, en el gobierno del estado de Chihuahua. Colaboré con la especificación de requisitos para la adquisición de un sistema integral hospitalario
el cual incluía un módulo de hospitalización con perfiles de usuario de médico y de enfermería, es decir, un expediente clínico electrónico para el área de hospitalización. Este sistema se adquirió de un proveedor privado y se implementó en 6 o 7 hospitales del estado de Chihuahua. Me tocó participar como líder técnico en la implementación en 3 de estos hospitales. Y de manera paralela, se replicó un sistema de expediente clínico electrónico que se había desarrollado de manera interna en pensiones civiles del estado de Chihuahua. Y entonces ya lo que se trataba en esta época era de replicarlo en las unidades de salud con consulta externa, también a cargo del estado de Chihuahua. Participé también en la implementación de estos, en la capacitación a médicos, personal de enfermería. Y bueno, ya como parte de la academia en años más recientes, he trabajado en temas de expediente clínico electrónico desarrollando prototipos, muchos de ellos resultado de proyectos de licenciatura y de posgrado, prototipos de expediente clínico electrónico y de algunas otras herramientas relacionadas, herramientas que dan al soporte a la salud. He trabajado también con modelos conceptuales, tengo algunas publicaciones académicas en este sentido, enfocándolo como modelo conceptual específicamente a México, que incluye la normativa mexicana, incluye las buenas prácticas, digámoslo de esta manera, que se llevan a cabo aquí en México. Y actualmente, como decía el doctor Morales Sandoval, comentaba que actualmente lidera un proyecto de interoperabilidad de sistemas de expediente clínico electrónico. Más tarde se va a hablar en una conferencia de no voy a dar mucho detalle en este momento. Sin embargo, es una plataforma que pretende que los sistemas de expediente clínico electrónicos actuales y futuros puedan intercomunicarse y además que puedan entender la información que comparten unos con otros, ¿no? Esto, desde luego, esquemas como este que estamos planteando llevan al expediente clínico electrónico a otro nivel, porque hemos visto que algunas de las problemáticas, precisamente ya tocando el tema de las problemáticas, es que aun cuando algunos sistemas de expediente clínico electrónico funcionan bien dentro de su institución, fuera de ella ese sistema o ese expediente clínico electrónico no existe, ni para la consulta de otros médicos que están en otras instituciones y desde luego mucho menos para el paciente, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que se tienen que abordar. Ahora, otros retos que yo he visto en estas dos experiencias, tanto en el sector público como en el privado, son las siguientes. Dentro del sector público, para mí el mayor reto ha sido la implementación. Hay bastante resistencia de personal médico y de enfermería y de otras áreas de apoyo a la salud. Y en muchos casos esta resistencia se ha presentado sin dar una oportunidad a este tipo de sistemas, y bien puede ser por prejuicios o incluso por miedos del uso de la tecnología, en muchos sentidos, ¿no? El no saberlo usar correctamente o el que la tecnología vaya sustituyendo algunas de sus tareas. Entonces hay algunos retos de ese tipo que tienen que ver con el uso propiamente de la tecnología. Sin embargo, en muchos otros casos, esta resistencia la he observado con mucha razón, con mucha justificación. Y tiene que ver con que muchos de los sistemas de expediente clínico electrónico que hay en México no cuentan con las interfaces adecuadas. Y que una vez que los médicos o personal de enfermería lo empiezan a utilizar, se dan cuenta o ellos concluyen que les está quitando más de lo que les aporta. Y sobre todo en el sentido de su tiempo, ¿no? De su valioso tiempo. En este sentido, yo creo que lo hablaremos en el siguiente bloque acerca de qué cosas deberíamos de hacer para avanzar, pero ese es uno de los desafíos que yo veo, ¿no? La aceptación por parte del personal hacia estas herramientas, el cómo hacerles ver que no son para sustituir su trabajo, tampoco para tomar decisiones por ellos, sino que son herramientas de apoyo. Sin embargo, también del lado de proveedores, pues está la parte de mejorar las interfaces para reducir el mayor tiempo posible el uso de estos y que no distraiga tanto al personal.
esos son los retos en cuanto al sector público que he visto, y en cuanto a la parte académica, yo creo que los retos principales han sido la vinculación. Incluso en este proyecto que estamos trabajando, el cual ofrece grandes bondades y grandes oportunidades de interacción con las instituciones de salud que ya manejan un expediente clínico electrónico, se encuentra alguna resistencia, ¿no? Algún tipo de resistencia. Y lo que yo creo es que el sector público y privado tienen que llegar a convencerse de que tienen aliados en la academia para ayudarles a avanzar en sus objetivos, y en este caso en sus objetivos tecnológicos, y siempre con el enfoque de que se pretende mejorar la atención de la salud de sus pacientes. Y bueno, eso sería por lo pronto, doctor. Sí, muchas gracias. Pues muy interesante lo que nos comenta el doctor Víctor. Por un lado, la resistencia al uso de tecnología, que es algo que generalmente ocurre en otros ámbitos, y al parecer también es lo que está pasando en el ámbito de la aceptación de este tipo de tecnologías para el área de la salud. La aceptación de estas herramientas también seguramente tiene que ver un poco con la cultura, un poco más de la cultura digital en nuestro país, que solo en situaciones como la que lamentablemente pasamos con la pandemia, nos obligamos a utilizar tecnología, pero bueno, debemos ir haciendo conciencia de que la tecnología viene a favorecer, y eso es algo que a veces cuesta trabajo obtener, ¿no? Bueno, pues si le parece bien, pasamos con el doctor Sergio Coria, si nos puede compartir. Bueno, ¿sí pueden oírme? ¿Sí me escuchan? Correcto. Bueno, pues principalmente voy a enfocarme en presentarles resultados de un libro de investigación precisamente acerca del expediente clínico electrónico, especialmente sobre lo que se observa en el estado de Oaxaca en algunos hospitales y clínicas del IMSS. Siguiente, por favor. Bueno, el título del libro es Implementación del expediente clínico electrónico en el IMSS, oportunidades y desafíos en el estado de Oaxaca. Este libro fue publicado por la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y este libro está a disposición de todos ustedes. Se puede descargar en forma de archivo PDF gratuitamente. Ahí pueden ver la liga, www.swax.com. Debo decir que este libro proviene de una tesis de maestría en gobierno electrónico que dirigimos en la Universidad de la Sierra Sur. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver la portada, y en un momento les voy a comentar acerca de los perfiles de los autores, porque pues me parece que esto es interesante. Tenemos perfiles multidisciplinarios, somos 5 autores, y vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la primera autora o principal autora es Rosalía Rivera Rodríguez. Ella es licenciada en Administración Pública y fue mi tesista de maestría en Gobierno Electrónico, precisamente en la universidad donde trabajamos. El segundo autor soy su servidor, Sergio Rafael Coria Holguín. Yo soy doctor en Ciencias de Computación, egresado de la UNAM en 2008. Y pues mis áreas de trabajo han sido inteligencia artificial, lenguaje natural, minería de datos, y en los últimos años me he enfocado en aplicaciones de la inteligencia artificial al gobierno electrónico o gobierno digital. Tercer autor, doctor Jesús Elizarrarás Rivas. Él es médico pediatra con doctorado en genética humana. Él es el coordinador de investigación del IMSS para el estado de Oaxaca. Después tenemos a la doctora María Alejandra Sánchez Vandala. Ella es doctora en antropología
con interés de investigación en salud pública, y el doctor Cristian Arturo Cruz Meléndez, que es doctor en Ciencia Política y Administración Pública, también con intereses en gobierno electrónico. Siguiente, por favor. Bueno, el objeto de estudio en este libro es específicamente la implementación del expediente clínico electrónico desde una perspectiva de administración pública y tecnologías de información en 4 hospitales generales de zona y 4 unidades de medicina familiar del IMSS en el estado de Oaxaca. Aquí hay que decir que este estudio es un estudio de la percepción de los usuarios. Es decir, no es un estudio desde el punto de vista tan tecnológico, sino más bien es la percepción que tienen los usuarios. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra principal pregunta de investigación es esta. Desde la percepción de los profesionales de la salud, me refiero al personal del IMSS, ¿cuáles son los aspectos que inciden en la implementación del SE en los establecimientos de salud de esa institución en el estado de Oaxaca en el año 2019? Hay que decir que esto fue antes de la pandemia. Siguiente, por favor. Y entre las preguntas de investigación complementarias, que son 3, pues la primera es esta. ¿Qué elementos organizacionales, institucionales y tecnológicos influyen en la implementación del expediente clínico en estos hospitales, en estas unidades de medicina familiar, considerando que el IMSS organiza sus establecimientos de salud en estas 2 modalidades? Perdón, es decir, nos fuimos a campo, la tesista fue a campo a hacer entrevistas y, digamos, tomando en cuenta la opinión de nuestro experto en salud, que es el doctor Jesús Elizarraz, pues también como él trabaja en el IMSS, pues él nos abrió las puertas de los establecimientos de salud y pues de esta forma se hizo el estudio de la percepción de los usuarios, que son médicos, principalmente médicos y enfermeros. Siguiente, por favor. Segunda pregunta, ¿qué similitudes y diferencias existen entre los aspectos organizacionales, institucionales y tecnológicos entre los HGZ y las UMF que se analizan? Es importante esta distinción porque el IMSS tiene 2 tipos de centros de atención. Por una parte, los hospitales que podríamos llamar hospitales grandes, son los HGZ. Por otra parte, las clínicas o unidades de medicina familiar, que son, digamos, las que tienen el primer contacto con los derechohabientes. Y curiosamente, son 2 sistemas de información diferentes. El sistema de SE lo utilizan los hospitales y las UMF no utilizan ese sistema, utilizan algo que se llama el Sistema de Información de Medicina Familiar. Y más adelante vamos a ver los hallazgos que obtuvimos. Siguiente, por favor. Tercera pregunta, ¿qué desafíos y oportunidades en materia de gobierno electrónico existen para la implementación del SE en los HGZ y las UMF del IMSS en el estado de Oaxaca? Bueno, vamos a ver un poquito de los hallazgos. Siguiente, por favor. Bueno, antes de eso, nuestro enfoque fue cualitativo. Es decir, pues estamos estudiando la percepción de los usuarios y esto, pues decidimos abordarlo con un enfoque cualitativo, multidisciplinario, tomando en cuenta los perfiles de los cinco investigadores. El alcance es descriptivo y exploratorio, porque es un tema muy poco estudiado. En realidad, en México sabemos muy poco acerca de la percepción que tienen los usuarios sobre el uso de expediente electrónico. Y nuestro fundamento teórico conceptual es la teoría de la promulgación de la tecnología de Jane Fountain. Esta teoría es muy importante cuando queremos introducir tecnologías de información y comunicación en gobierno. Esta teoría del año 2001 surgió al mismo tiempo que se dio el crecimiento del gobierno electrónico, principalmente en Estados Unidos y en Europa Occidental. Entonces, esta referencia es fundamental si queremos ver los aspectos más allá de lo tecnológico que hay que tomar en cuenta para introducir sistemas de información en gobierno. Siguiente, por favor. Este es un panorama muy general de la teoría de la promulgación de la tecnología. El primer bloque de la izquierda muestra la tecnología como tal, hardware, software y servicios de telecomunicaciones, pero todo lo demás tiene que ver con lo no tecnológico. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que se llama formas organizacionales, con los arreglos institucionales, y finalmente, aquí hay un concepto clave que se llama la tecnología promulgada. Tecnología promulgada quiere decir la tecnología ya cuando es asimilada, aceptada
digamos, introducida o introyectada por los usuarios. Digamos que ya la hacen suya. Eso se llama la promulgación de la tecnología y pues depende mucho de factores que son de tipo sociológico, antropológico, político, jurídico, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, las técnicas que aplicamos fueron entrevistas semiestructuradas al personal de salud y un poquito a personal administrativo y un poquito a personal de informática. En total fueron 38 entrevistas. De esas entrevistas se hizo análisis de contenido y ese análisis se representó con redes semánticas. Siguiente, por favor. Bueno, lo que detectamos, ya nuestros hallazgos, resultados, primeramente, insuficiencia de hardware y software, es decir, la famosa brecha digital que tiene varios aspectos. Pues un problema fue presupuestal, porque no había mucho presupuesto gubernamental para equipar a los establecimientos de salud con computadoras, con la instalación de la infraestructura de redes, con buen acceso a Internet. En muchas zonas del país todavía ocurre que no hay buen acceso a Internet. Resulta que el sistema de expediente clínico del IMSS funciona sobre Internet. A nivel nacional. Entonces, en cada hospital y cada unidad de medicina familiar, los usuarios introducen su nombre de usuario y su contraseña y se conectan a este sistema que está online. Pero si no hay internet, pues, ¿cómo va a ser esto, verdad? Otro hallazgo es que el contrato colectivo de trabajo del personal del IMSS no hace obligatorio el uso de estos sistemas. Entonces, pues digamos que legalmente no había la forma de obligar al personal a utilizar el sistema. Ahí había una laguna en el contrato colectivo de trabajo. Punto 3, las citas médicas tramitadas en la aplicación móvil del IMSS Digital sí se registran, pero pues hay ciertas inconsistencias o cierto problema de interoperabilidad con el sistema de información de medicina familiar, que es el que se utiliza en las clínicas o unidades familiares. Punto 4, el SIMF no tiene adecuada interoperabilidad con el expediente clínico. Parece difícil de creer, pero así ocurre. Entonces, podríamos decir que las unidades de medicina familiar que utilizan el SIMF, pues tienen ahí su software, lo utilizan también sobre la web, sobre Internet, pero ese sistema SIMF no tiene una adecuada interoperabilidad con expediente clínico. Siguiente, por favor. Sí, correcto. Pues ya estos son los últimos 3 puntos de los hallazgos. Número 5, insuficiente sensibilización y capacitación hacia el uso de estos sistemas. Es decir, el personal no pasó por una adecuada etapa de sensibilización, no se les habló de las ventajas, de los beneficios, no se buscó la forma de eliminar sus miedos, sus temores, y la capacitación que se les dio no fue adecuada. Punto 6, el soporte técnico está demasiado centralizado. En el caso del estado de Oaxaca, el soporte técnico está ubicado en la ciudad de Oaxaca. Hay poco personal, entonces en las diferentes ubicaciones del estado, pues tenían complicaciones para que les resolvieran sus problemas tecnológicos. Y punto 6, existen grupos de presión. En muchas de las dependencias gubernamentales, en los estados, en la federación, pues no nos engañemos, ¿verdad? Hay grupos de presión de diferente origen, con diferentes propósitos, y a veces, pues por muchas razones, no propician o no quieren que se utilice la tecnología de información. Entonces, todos estos son factores que van más allá de lo tecnológico. Pues creo que por mi parte, por el momento es todo. Sí, muchas gracias al doctor Sergio Coria. Sí, por un lado, digamos que hay problemas tecnológicos que se tienen que atacar, se tienen que resolver, pero luego hay otros problemas, como los que menciona el doctor Coria, que llevan más en el lado de la realización, la implantación de estos sistemas, ¿no? Que incluso pueden ser aspectos sociales, aspectos políticos, posiblemente. Bueno, continuando con este primer bloque y en relación con la pregunta cuál es el trabajo que ha realizado sobre el expediente clínico electrónico y la principal problemática que se ha abordado, le cedemos la palabra al maestro Emilio Mendoza, si nos quiere compartir su experiencia en relación con esto. Adelante. Sí, muchas gracias. En cuanto al trabajo que he realizado con respecto al expediente clínico, fue parte de mi trabajo de maestría, mi tesis de maestría, y tuve el apoyo de las doctoras Concepción Pérez de Celis Herrero y de la doctora María Josefa Somo de Villa García.
Nosotros nos dimos cuenta que sí, es muy importante el acceso a la información de salud, al expediente clínico electrónico. Sin embargo, se deja muy de lado al paciente. Por definición, un sistema de información de salud tiene 4 elementos importantes y el expediente clínico electrónico entra dentro de lo que se conoce como el Health Information System. Y ahí es donde en una de las partes de los de salud de este tipo de sistemas entra la historia clínica. Dentro de la historia clínica puede haber 3 tipos clínicos electrónicos que también es importante que se diferencien. El Electronic Medical Record, el Electronic Health Record y el Personal Health Record. En el caso del electrónico, es un expediente clínico único y universal para cada uno de los ciudadanos de un país, el cual tiene la información de salud de una persona que está viendo trabajar dentro de las instituciones de salud actualmente, cada una tiene suya, y solamente funciona dentro de las instituciones de salud. Por último, en el caso del expediente clínico personal o del registro Regresamos en un momento. Tenemos aquí un problema técnico, pero en unos segundos regresa la intervención del maestro Gustavo Emilio Mendoza. Les pedimos amablemente que nos esperen unos segundos. Al parecer ya estamos nuevamente en línea, entonces retomamos la intervención del maestro Gustavo Emilio Mendoza. Adelante, por favor. Ok, muchísimas gracias. Entonces, les comentaba que nos dimos cuenta que el paciente siempre queda como relegado al acceso a esa información de salud. Sí, estamos trabajando para que los médicos y las instituciones de salud puedan tomar mejores decisiones, pero el paciente es el que la mayor parte de las veces no tiene el interés en su información de salud o no puede conocer su información de salud. Hace rato comentaban algo acerca de que, pues si quisieran hacer un cambio de institución o un cambio de estado en alguna situación, si en la realidad actual, si el paciente quisiera hacer eso, pues prácticamente llega a una institución nueva y no tiene acceso a su expediente clínico que ya hayan hecho en alguna otra institución anterior. Entonces, los registros personales de salud permiten al paciente ser el dueño y el administrador de su propia información.
Nosotros en el trabajo que realizamos evaluamos la relevancia de los registros personales de salud en el contexto nacional mediante la adherencia de los actores involucrados, es decir, pacientes y médicos. El periodo en el que lo evaluamos fue en un corto plazo. Tomando en cuenta el contexto en el que nos encontramos del Sistema Nacional de Salud, primero, que la evolución de las causas de mortalidad de la población mexicana han cambiado en los últimos 50 años. Actualmente, las mayores causas de muerte del país son las enfermedades crónico-degenerativas o las enfermedades no transmisibles. También nos basamos en la información que nos ofrecía la Encuesta Nacional de Salud del 2018 sobre el acceso a la prevención de salud de la población. También, bueno, ya hace rato nos comentaban y en las pláticas de ayer también comentaron la fragmentación del Sistema Nacional de Salud, la gran cantidad de instituciones que se encuentran. También el doctor nos comentaba del aspecto económico que implica a veces el hecho de ir al médico, y pues algo que también ha sonado mucho pues es la parte de la actitud de los mexicanos hacia el cuidado de su salud. En este sentido, lo que hicimos fue desarrollar un registro personal de salud y se le dio a un grupo de voluntarios de entre 18 y 55 años en dos versiones diferentes, una versión en papel y una versión electrónica, con el mismo tipo de información. Al final, esa información fue evaluada por un profesional de la salud, el cual nos dio sus opiniones a través de la pertinencia y la calidad de la información para poder generar un perfil del paciente. Los datos del estudio, pues los pueden encontrar en el link que tenemos ahí, ¿sí? Para que puedan ustedes revisar cuáles son las conclusiones a las que llegamos. Pero los retos a los que nos enfrentamos durante el desarrollo de este trabajo, primero, pues fue la legislación vigente sobre la información de salud. Una persona no puede acceder a su expediente clínico, el médico no lo puede compartir y entonces, pues prácticamente nadie puede acceder a esa información, ¿no? También ya nos comentaba el doctor hace rato sobre la resistencia de los actores, que es una parte muy importante. Los médicos, al momento de que encuentran o reciben la información de una aplicación que va a apoyarlos en las decisiones, inmediatamente piensan como que me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Y en el caso de los pacientes, un aspecto muy importante fue la privacidad. Es algo que se ha tocado mucho durante el congreso que estamos llevando sobre la seguridad que debe de tener esta información, la importancia que debe de tener. Y el PHR nos permitió a nosotros hacer al propio paciente, el propio dueño y el propio administrador de su información. Esto también nos enfrentó hacia la ausencia de un expediente clínico electrónico con el que pudiéramos regirnos o al que pudiéramos adecuarnos para poder generar una de las partes importantes del registro personal de salud, que es la intercomunicación con los otros actores. Sí, hay una norma oficial que dicta cuáles son los elementos que debe tener un expediente clínico electrónico. Sin embargo, pues la implementación o la estandarización que hace es demasiado vaga. Y eso pues permite que pues aparezcan un montón de sistemas diferentes. El doctor ya lo habrá visto en su trabajo, en donde al final pues cada quien mete la información que considera, cree o les pareció, ¿no? Y sin seguir un estándar, o algunos usan HL7 versión 2, otros usan HL7F Giro, otros usan HL7 versión 3, y entonces eso pues genera un gran problema de comunicación entre los sistemas. Otro de los problemas importantes pues es la variedad y la dispersión de la información. La ciencia médica es muy amplia, es enorme, y la información que le puede servir a alguno de los actores
o alguno de las áreas involucradas, no necesariamente le va a servir a otra. Entonces, sí es muy importante ahí el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario dentro de, para poder realizar un trabajo importante en este sentido. Y por último, pues bueno, la seguridad de la información, que por ley también estamos obligados, si accedemos a datos personales, a cumplir con ciertas características ante la ley, a tener un aviso de privacidad y más con información de salud, ¿no? Hay legislaciones, por ejemplo, en Estados Unidos que protegen mucho la información de ciertas enfermedades, incluso ante los propios médicos. O sea, hay partes de un expediente clínico que no pueden ser públicas, incluso dentro de los mismos hospitales. Entonces, esa es una parte también a la que nos enfrentamos nosotros. Muy bien. Muy bien, pues sí, es muy relevante también lo que nos comenta el maestro Gustavo Emilio, sobre todo esta parte del involucramiento en todo el proceso del paciente y también esta parte del cumplimiento de la normativa sobre privacidad y seguridad. Y bueno, son distintos frentes que hay que abordar en relación con el avance hacia la adopción y uso efectivo del expediente clínico electrónico. Continuando con la pregunta y en este primer bloque, para cerrarlo, en relación sobre el trabajo que se ha venido realizando sobre el expediente clínico electrónico y la problemática que se ha abordado, le pedimos al maestro Miguel Ángel Reyes que nos comparta su opinión. Muy buenos días, gracias por la invitación. Voy a compartir diapositivas. A ver. Ok. ¿Ya? Muy bien. Yo les voy a compartir la experiencia de llegar a una institución de gobierno para darle continuidad a un proyecto de un expediente electrónico. El desarrollo que se tiene en el instituto data desde 2005, donde en un intento por recopilar la información generada por las diferentes áreas, se empieza a trabajar de manera estadística y posteriormente surge la necesidad de llevar un pequeño control de la atención de los pacientes. De 2005 a la fecha, se ha venido desarrollando el expediente clínico electrónico, trabajado por módulos y además complementándolo con las diferentes unidades médicas y las diferentes áreas que componen toda la operación de un hospital. Actualmente tenemos el desarrollo dividido en dos partes. Uno que es muy avanzado, que se encuentra implementado en zona metropolitana, en un hospital de especialidades y 2 clínicas. Y uno que es una versión web, que ahorita también voy a explicar, está instalado y lo ocupan 7 regiones aquí en Puebla, en todo el estado, que se divide en, esas 7 regiones se subdividen en 38 subregiones donde tenemos un consultorio, un doctor, un médico que pueda atender pacientes. Por ende, nuestro desarrollo día a día va avanzando dependiendo del requerimiento. Luego entonces nos hemos topado con un sinfín de problemas. Este es un ejemplo de nuestro sistema implementado, de nuestro expediente electrónico, donde por experiencia y por
opinión de los diferentes médicos que han llegado a trabajar al instituto, bueno, nos han dado su visto bueno en el sentido de que nos dicen que es uno de los más completos que han podido utilizar médicos que han trabajado en el ISSSTE, en el IMSS y en la iniciativa privada. Sin embargo, bueno, pues no es un desarrollo de pocos años, ya llevamos mucho tiempo tratando de irlo complementando. Tenemos una hoja frontal y del lado izquierdo tenemos toda la gama de servicios que ofrece dentro de una operación diaria en un médico familiar y en un médico especialista. Y para la parte regional, tuvimos que empezar a migrar toda esa información. No está completo, es una parte nada más para que todos aquellos médicos regionales pudieran tener acceso a un expediente electrónico y, por supuesto, darle continuidad como tal a la información del paciente, que muchas veces llega de una unidad y se le pregunta, ¿ya fue atendido? Sí, ya fue atendido en mi región. ¿Qué medicamento le dieron? Fueron unas pastillitas naranja. Ajá, pero ¿qué pastillitas le dieron? Hay muchas pastillitas que son de color naranja. Entonces, nos vimos en la necesidad de ampliar esta parte para poder brindarle al médico una información concentrada y además integral, dependiendo de la situación del paciente. Entonces, desde que llegamos, los retos que tuvimos y que nos vimos en la necesidad de ir afrontando poco a poco, es la infraestructura en hardware, que pues nos topamos que en lugar de tener servidores teníamos PC, había computadoras que estaban o que cargaban los diferentes sistemas del instituto, una infraestructura cliente-servidor ya muy consolidada en cuanto a sus desarrollos, en todos los sentidos, no nada más médico, sino también administrativo. Por ende, los procesos para realizar todas las operaciones no han sido actualizados. Estamos en ese proceso también. La falta de licenciamiento. Nos encontramos que tampoco existe un presupuesto asignado a tecnologías de la información. Por otra parte, también falta una capacitación en el personal para poder desarrollar aplicaciones con nuevas tecnologías o adecuadas. Y, por supuesto, no encontramos tampoco una entidad médica rectora. Entonces, retomando la opinión de los doctores y de los maestros previos a mí, es lo que presenta todo mundo cuando nos enfrentamos a una situación que debiera ser regida y que además debiera ser unificada para que efectivamente un expediente, si me quiero mover de una dependencia a otra, pueda tener la portabilidad. Eso sin descuidar, por supuesto, la seguridad que se puede establecer en cada uno de ellos. Uno de los puntos con los que tuvimos que batallar al inicio fue el buscar el recurso para tener la infraestructura de servidores y sistemas de almacenamiento que me permitieran también mantener, de acuerdo a la norma, 5 años vigente la información, al menos de un expediente clínico. Y no nada más de la información clínica del paciente cuando va a atención frente a un médico familiar o un médico especialista, sino también toda esa información que se genera por laboratorios médicos, por estudios de imagenología, por estudios subrogados, estudios que no se cuentan en el instituto y se tienen que solicitar a entes externos, vincular toda su información de los trámites que llega a ocupar un paciente, como son incapacidades, como son referencias contra referencias, el seguimiento del medicamento que va teniendo el paciente, vincular todo aquel medicamento y tratamiento que pueda ser útil hacia el médico y verificar que efectivamente el paciente sigue los tratamientos y no, porque también ese es un problema. No le mostramos ni tampoco le damos seguimiento a los pacientes en un momento determinado y entonces uno de los problemas con pacientes que nosotros tenemos es que si la cita se le pasó y únicamente requiere medicamento, va nada más por su medicamento. Ese fue uno de los primeros puntos que nos tocó atacar. Y dentro del área médica, los problemas a los que nos enfrentamos fue
pues la falta de capacitación de los médicos con el sistema. Hay una diversidad grande, ya lo dijeron. Si unos médicos están trabajando en una dependencia y llegan a otra, pueden tener posiblemente flujos iguales o ni siquiera el flujo de información corresponde a lo que alguna vez manejaron. Poco conocimiento en el llenado de notas médicas. Ese también fue un problema que nos encontramos y que todavía seguimos batallando para apoyarle al médico que pueda capturar información sin meter siglas, sin contraer palabras y que además vaya sin faltas de ortografía. Y otro de los puntos también importantes es el poco manejo del CIE 10 y el CIE 11 para el llenado de la nota médica, para generar el diagnóstico específico. Es realmente complicado cuando en un instituto de salud, gobierno o público, le tiene 15, 20 minutos para dar una atención, revisar al paciente y posteriormente buscar en el catálogo toda la gama y la dispersión de diagnósticos que pueda ocurrir, por ejemplo, con una hernia inguinal, es hernia inguinal izquierda o derecha, hernia inguinal con malla o sin malla. Entonces, eso se vuelve, los médicos dicen, es realmente complicado hacerlo. Entonces, ese es uno de los retos sobre los que seguimos trabajando. Y algo todavía más básico es la falta de llenado de información como signos vitales que no capturan temperatura, presión, peso. Y ya más avanzados nos hemos topado con situaciones que los médicos no hacen ni llenan los récords quirúrgicos. Entonces, nos hemos enfocado en generar los candados necesarios para forzar al médico a realizar bien su trabajo y posteriormente, pues bueno, capturar la información que sirva para posteriori sacar información relevante para seguimiento, prevención, programas de prevención. El IMSS ha generado programas de prevención. Nosotros queremos hacerlo. Sin embargo, la información con la que contamos no está del todo bien. Entonces, nuestro principal objetivo hoy día es hacer que el proceso se haga bien desde el inicio para tener información confiable y que posteriormente sirva para trabajar en dar diagnósticos previos o ayudar al médico a asegurar un diagnóstico seguro. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Pues definitivamente tiene muchas aristas esta problemática, algo complejo, pero bueno, que se tiene que ir atendiendo. Y en ese sentido, y ya para ir cerrando el panel de discusión, le quiero pedir a cada uno de los panelistas, si de manera breve, de lo que ya estamos un poco sobre el tiempo para la siguiente actividad, si de manera breve nos pudieran comentar en su experiencia y de acuerdo a lo que hemos escuchado y a lo que han venido trabajando y a los planes que tienen en el futuro para continuar con este trabajo relacionado al expediente clínico electrónico en México, ¿qué es lo que se debería de atender o qué planes tienen para abordar estas problemáticas que se han identificado en relación con la implantación eficiente del ESE? Si nos quiere compartir, doctor Víctor Manuel, su opinión al respecto. Sí, muchas gracias. De manera muy breve, las problemáticas que yo he detectado que se deben de abordar para acelerar el uso del expediente clínico electrónico son, primero, considerar las necesidades de los usuarios profesionales de la salud. A veces queremos implementar tecnología que más que ayudarles, les estorba, ¿no? Como decía en mi participación previa, a veces sí es justificada esa resistencia. Por lo tanto, hay que considerar sus necesidades, como las que comentaban hace un momento, ¿no? Tienen 15 minutos para dar una consulta médica en el sector público. ¿Cómo pretendemos que en esos 15 minutos, con toda la atención que le da al paciente, todavía registre información, ¿no? Entonces, tenemos que considerar esas necesidades para crear interfaces y crear herramientas, que además ya existe la tecnología que puede agilizar el registro de información. Segundo, la normatividad que tenemos en México. Esta necesita ser revisada, me refiero a la de expediente clínico y también de expediente clínico electrónico, y tiene que enfocarse o tiene que orientarse a procesos más esbeltos que permitan construir sistemas a su vez más ágiles.
llenar una historia clínica es todo un desafío, ¿no? Para un médico, si tiene que llenar cada uno de los aspectos que le presenta la normativa. Y cuando en realidad no se está haciendo uso de esa información, ¿no? Es información que se guarda, por lo pronto está aislada, se almacena por algún tiempo, pero ni siquiera se le está sacando un provecho, ¿no? Entonces yo creo que se puede llegar a un punto medio entre qué información realmente se necesita para dar una atención eficiente o una atención adecuada de salud y junto con la atención que da el médico y el llenado de un expediente clínico electrónico. En este sentido, también con la normatividad y también relacionado con la tecnología, es facilitar el acceso al paciente. Ya lo comentaron hace un momento, ¿no? La Ley General de Salud indica que el paciente es titular de esa información, sin embargo, es la institución que genera la información la que está a cargo del cuidado de esa información, ¿no? Y por lo tanto, el paciente le resulta prácticamente imposible acceder a ella. Le dicen que es de él la información, pero no tiene acceso, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción muy grande. Y entonces hay que mejorar ahí el aspecto legal para facilitar el acceso al paciente, pero también las herramientas, porque ok, ya está se cambia la normativa, el paciente tiene acceso, pero ¿cómo va a tener acceso a esa información? ¿Cuáles son los medios para hacerlo? También el uso de estándares. Si bien un expediente clínico electrónico se puede construir de muchas formas, con muchas tecnologías, es importante que se utilicen estándares para luego ir a siguientes pasos, ¿no? Como sería el paso de la interoperabilidad. Y también algo importante son los modelos de negocio de pago por uso. ¿A qué me refiero con esto? Quizás las instituciones públicas no tengan este problema, pero hay instituciones privadas y si llegamos al nivel más pequeño, a la unidad, que es un consultorio médico privado, en muchas ocasiones no tienen los recursos para invertir 20, 30 mil o 50 mil pesos en un sistema de expediente clínico electrónico, pero si creamos modelos de negocio de pago por uso, de esta manera se puede llegar a más usuarios en el entorno privado. Es decir, que el médico por cada vez que use el expediente para una consulta, a lo mejor pague 10 pesos, 15 pesos, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Depende del entorno del que estemos hablando. Y ya finalmente los mecanismos de interoperabilidad, porque sin estos nos quedamos cortos otra vez, ¿no? Se puede llegar a utilizar sistemas de expediente clínico electrónico, pero si estos están aislados unos de otros, entonces tampoco vamos a avanzar mucho o no le estamos sacando el provecho adecuado. Y esta interoperabilidad se tiene que dar no solamente entre sistemas de expediente clínico electrónico, sino además interoperabilidad con otros sistemas de información en salud e incluso con dispositivos que son herramientas para la atención a la salud. Y bueno, esas serían de manera resumida las problemáticas que yo creo que deberíamos de abordar en los siguientes años. Muy bien. Doctor Sergio, para finalizar, ¿en dónde enfocar los esfuerzos? Sí, por favor, si pudieran proyectar mi diapositiva número 17. ¿17, por favor? Sí. ¿Es correcto? Sí, bueno. Entonces, pues uno de los aspectos más importantes para impulsar el uso del expediente clínico electrónico en México es resolver el problema de la brecha digital. Esto es importante en ciertas áreas del país. Al parecer ya hay algunas acciones gubernamentales que van en el sentido de resolver este problema. En parte es presupuesto, en parte hay otros elementos. Por ejemplo, pues decíamos que muchos hospitales y clínicas gubernamentales no hay suficiente equipamiento, no hay suficientes computadoras, suficiente software. A veces el Internet es muy deficiente o no hay. Entonces hay que investigar desde el punto de vista académico y también en el ámbito gubernamental, buscar la forma, proponer acciones, políticas públicas para resolver brecha digital y para lograr mayor presupuesto para tecnologías de información y comunicación en el sector salud. También está el aspecto de las habilidades digitales del personal de salud. Hay que buscar la forma de reforzar eso. En el caso particular del IMSS, no sé cómo sea el ISSSTE, no sé cómo estarán otras instituciones, pero en el IMSS decíamos que habría que buscar la forma de que el contrato colectivo de trabajo obligue, pues creo que es la palabra que hay que usar, que obligue al personal de salud a utilizar el expediente clínico electrónico.
y tecnología asociada. También analizar la pertinencia de que las leyes o los reglamentos o la normatividad, los contratos colectivos, apliquen o no sanciones por el no uso del expediente clínico electrónico. Habría que analizarlo con calma porque a veces la aplicación de sanciones puede ser contraproducente. Tenemos el asunto de la insuficiente interoperabilidad entre el sistema de información de medicina familiar y el expediente clínico electrónico en el IMSS. Entonces, pues es un asunto de interoperabilidad tecnológica y quizá también en el nivel semántico, probablemente en otros niveles. También investigar cómo ha sido la implementación del expediente clínico electrónico en un mayor número de establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Es muy importante identificar lo que llamaríamos los factores críticos de éxito. En el libro que les he estado comentando, al parecer, un factor crítico de éxito es el liderazgo del personal, obviamente personal directivo en los establecimientos, es decir, al primero que hay que convencer sobre el uso del expediente clínico electrónico es al director del hospital o el director de la clínica, y obviamente esta persona debe tener pues las habilidades, los conocimientos y digamos los elementos normativos para que todo su personal acepte utilizar los sistemas de expediente clínico. Y pues sí, habría que investigar en más establecimientos a nivel nacional, tanto en el sector público como en el sector privado, cuáles son los factores que llevan al éxito en la implementación de estos sistemas. Siguiente. Ok, hay un problema con la transmisión. Siguiente. Correcto, sí. Hay que profundizar en la investigación de los procesos organizacionales e institucionales que tienen los establecimientos de salud para identificar el posible impacto de estos aspectos, que no son tecnológicos, en la implementación de los sistemas. Impulsar el liderazgo de los directivos con conocimientos, con habilidades y con elementos de normatividad. Y algo que hemos detectado también en esta investigación es que se necesita introducir conocimientos y habilidades en materia de tecnologías de información y de expediente clínico electrónico en los estudiantes de medicina y de otras carreras de salud. Si nosotros trabajamos en el nivel de los estudios de licenciatura o incluso en nivel técnico para ciertas carreras técnicas que tienen que ver con la salud, pues ahí podríamos introducir algunas materias, algunos temas relacionados con, por ejemplo, con la norma oficial mexicana del expediente clínico, quizá desarrollar algunas herramientas de software para fines educativos, de los futuros médicos, de los futuros enfermeros y enfermeras, y de este modo, cuando ya lleguen al sector laboral, pues ya estarán adaptados y acostumbrados con conocimientos y habilidades en el uso del expediente clínico. Siguiente. Bueno, y finalmente, está otra vez la liga, cargar el libro. Recuerdo que es un libro digital que se descarga gratuitamente. Y pues yo quedo a sus órdenes para que sigamos en comunicación. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual forma, para resumir y cerrar la intervención del maestro Gustavo Emilio, ¿hacia dónde enfocar los esfuerzos? Perdón. Desde mi perspectiva, ¿cómo podríamos acelerar la implementación del expediente clínico electrónico? Yo veo 4 elementos importantes. Primero, definir objetivos. ¿Qué queremos hacer? Hablamos de expediente clínico electrónico, pero ¿lo pensamos para dentro de una institución? ¿O queremos un expediente clínico electrónico nacional? ¿O qué queremos obtener de la información que vamos a almacenar ahí? ¿Va a ser información que se va a manejar para generar políticas públicas? ¿Va a ser información que solamente se va a tener almacenada por 5 años porque pues es lo que indica la norma? ¿O qué es lo que queremos hacer? Eso es lo primero que debemos analizar nosotros como investigadores, ¿no? ¿Qué conviene? Y la mayor parte de las experiencias de éxito de expedientes clínicos electrónicos universales han sido en países en donde bien se sigue una implantación vertical,
desde arriba hacia abajo. Entonces, sí es importante que, por eso mi segunda anotación es la legislación, como mencionaba el doctor Víctor. Es importantísimo revisar la legislación nacional y pensar ahora en cómo manejar esa información y todas las limitaciones, todas las sanciones incluso que debe de haber por el manejo de esta información. Apenas, creo que la semana pasada salió que la base de datos de Banorte estaba ya a la venta en internet, ¿no? Entonces, imagínense ahora, estamos hablando de un banco donde se supone que tienen los niveles más altos de seguridad. Imagínense ahora que se venda la base de datos de salud del país. Es una situación muy, muy complicada y que sí tiene que estar muy bien revisada en la legislación. Y por último, creo que uno de los puntos que a lo mejor no le gustan mucho al gobierno y a las instituciones, pues es la consolidación del Sistema Nacional de Salud. En sí, el Sistema Nacional de Salud en teoría funciona como un todo, pero sabemos que está dividido en 20,000 elementos diferentes y cada uno trabaja pues como puede o como se imagina. Hace rato nos comentaba el doctor Víctor sobre las oportunidades de uso, de pago por uso. Y sí, podría ser muy importante. Pero, pues, por ejemplo, ¿cómo podríamos garantizar la seguridad de la información cuando, por ejemplo, se pueda utilizar el expediente clínico dentro de un consultorio, por ejemplo, de los que están junto a las farmacias, ¿no? ¿Cómo garantizaríamos realmente que no se está accediendo a la información de una persona de forma irresponsable, por ejemplo? Entonces, sí, personalmente creo que la mayor parte de los retos son legislativos, hay retos económicos muy importantes, ya los mencionó el doctor Sergio también. Entonces, por este lado, creo que algo que también nos falta por analizar es cambiar un poquito la perspectiva de los sistemas médicos que se están desarrollando. La mayor parte de los sistemas médicos que se están desarrollando están enfocados hacia la parte de la predicción, ¿sí? La parte de predecir o de diagnosticar. Y por este lado, bueno, mi trabajo a futuro está relacionado con las analíticas prescriptivas, ¿sí? Y enfocar la mayor parte de las herramientas o implementar el cambio de las herramientas hacia un enfoque prescriptivo. ¿Cómo? Pues bueno, hay infinidad de técnicas para generar analíticas prescriptivas. Una de las que me interesa es el aprendizaje por reforzamiento y creo que podríamos obtener muy buenos resultados siempre y cuando pues también tengamos la información de calidad que se necesita. Entonces, por eso decía yo que el primer elemento importante pues es la definición de objetivos, porque ya de ahí podríamos saber nosotros cómo podríamos dirigir el trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Gustavo Emilio y también para terminar le cedemos la palabra al maestro Miguel Ángel Reyes, si nos puede comentar acerca hacia dónde enfocar los esfuerzos para la implantación del ES en México. En nuestro caso, y creo que en general, derivado de escuchar a los participantes en el panel, todos nos vamos a un mismo punto, que tiene que ver con, efectivamente, definir los objetivos, que exista una reglamentación del uso de las plataformas y de la información, pero también creo que debe haber un acercamiento de las entidades a las plataformas de comunicación que existen en los municipios, en los estados y en el país. ¿Para qué? Para formar una red de comunicación que permita dar el siguiente paso a una unificación de un sistema que nos permita la compartición de información. Algo con lo que batallamos al día a día es
que derivado de una automatización que se va dando de manera vertiginosa en algunos puntos, los manuales de procedimientos no están cambiando. Y eso hace que efectivamente siga existiendo una resistencia del tanto personal médico como administrativo en sumarse a generar una sinergia de mejora continua sobre las operaciones automatizadas de las operaciones en un hospital. Entonces, ese es un punto importante yendo de la parte operativa de los institutos. Un punto importante que también se tiene que mejorar es la comunicación en los niveles operativos dentro de las dependencias. Si no existe esa comunicación, no va a haber un avance por más que se quiera implementar el sistema más avanzado de expediente electrónico, no se va a poder dar si los entes individuales dentro de los institutos y dependencias no se ponen de acuerdo. Y efectivamente, como lo mencionaron ya anteriormente, dar a conocer los beneficios que esto trae consigo, porque muchos siguen pensando hoy día que un sistema me va a quitar y me va a desplazar de lo que yo estoy haciendo en el trabajo. Hay médicos hoy día que prefieren seguir haciendo su trabajo a mano que utilizar una computadora en beneficio de agilizarlo y, por supuesto, de concentrar información referente a un paciente. La seguridad también juega un papel importante y el manejo de una implementación de firma electrónica o sello digital es base en la generación de notas médicas, recetas electrónicas que le den fe y legalidad a un documento que en experiencia de nosotros lo hemos visto falsificado un sinfín de veces. Entonces, la seguridad de la información no la puede tener cualquiera. Y definir esa parte creo que es uno de los retos mayores a los que nos enfrentamos. Y un punto que todos los institutos o dependencias de gobierno debiera tener es una entidad rectora que pueda definir y que pueda dirigir, al menos en la parte de gobierno, la continuidad del trabajo, porque nos enfrentamos que por periodo de gobierno siempre hay alguien que quiere hacer algo diferente fuera de lo que ya está establecido. Entonces, aportar esa parte con una entidad rectora que nos permita mantener el camino a través de los años, siguiendo a las cabezas a nivel nacional para tener un objetivo claro y preciso de lo que queremos hacer en cuestión médica, sí juega un punto importante para la unificación de información, para el desarrollo de nuevas tecnologías, para producir investigación y, por supuesto, para beneficio de un derechohabiente que lo que busca es una mejor atención y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Gracias. Muy bien, pues agradecemos a todos los participantes, panelistas que nos acompañaron en esta sesión, expresando su trabajo, sus perspectivas, la visión que tienen en relación con el avance hacia la implantación de un expediente clínico electrónico y los sistemas asociados en México. Como pudimos apreciar, son diversas problemáticas que seguramente deberán ser atendidas y esperamos que este foro incentive, motive también a la colaboración de otros participantes que se sumen, de manera que se puedan atender algunas de esas problemáticas. Terminamos la actividad agradeciendo la asistencia de todos los participantes que siguieron la transmisión. Les pedimos que se queden, inmediatamente continuamos con el resto del programa para el día de hoy. A continuación tendremos un curso sobre aprendizaje de máquinas, Machine Learning, usando la herramienta TensorFlow. Precisamente. Bueno, muchas gracias a todos y aquí nos vemos en línea. Gracias a todos los panelistas. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto.